Hoy vamos a ver cómo Cristo en sí, globalmente, se cumple en toda la Escritura. No solamente con hace 2 semanas, que me tocó a mí, vimos que el cumplimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hoy lo vamos a ver de manera más global. Para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24. Sí, Lucas 24, 44. Aquí Jesús, el contexto es que después de la resurrección de Jesús, se aparece a sus discípulos y les da una de las claves que son más importantes para entender toda la Biblia. Dice así, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como vemos, Jesús dice, era necesario que se cumpliera todo. Resalta que era necesario. ¿Esto qué implica? Que no era opcional, no era tampoco accidental, sino que era parte del plan eterno de Dios. Desde Génesis hasta los profetas, Dios ya había anunciado su nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su gloria. Por lo tanto, eso quiere decir que nada de lo que ocurrió después a Jesús fue una improvisación. Estaba ya planificado desde Génesis, desde el principio de todo. En este versículo Jesús nos menciona 3 secciones del Antiguo Testamento. La primera es la ley de Moisés, que va de Génesis a Deuteronomio. La segunda son todos los profetas, que van anunciando cada cosa. Y la última, los salmos, o escritos, los salmos, que también hablaban del sufrimiento, de la resurrección. ¿Qué está diciéndonos con todo esto, no? Que al final toda la Escritura desde el principio habla de Él. Nos quiere decir que Jesús es el centro de toda la Biblia, de toda la Escritura. Por ejemplo, podemos ver ejemplos, por ejemplo en Génesis, el ejemplo de la simiente prometida. En Génesis 3:15, la simiente prometida, una referencia a Cristo. En Isaías habla del siervo sufriente, en Isaías 53. Nos habla del sufrimiento que va a pasar el Mesías. Y en Salmos nos habla de la crucifixión, en el Salmo 22. La Biblia no es solo historia o moral, que también, sino que es una revelación progresiva de Cristo, desde el principio hasta que llega. Jesús nos afirma que todo debía cumplirse, nada debía quedarse sin realizarse. Y así fue. Se cumplió todo, progresivamente. Nació de una virgen, dice en Isaías 7:14, nació en Belén, dice en Miqueas 5:2, también Isaías, el profeta Isaías en 53:3 nos decía que Cristo fue rechazado, en el Salmo 22 que fue crucificado y en el Salmo 16:10 que resucitó. Lo cual esto nos demuestra que la palabra de Dios es perfectamente confiable, que lo que dice todo lo termina cumpliendo y que Jesús es el Mesías prometido, porque todo apuntaba a él desde el principio. En el versículo siguiente, donde estábamos en Lucas 24:44, pues el siguiente, 24:45, dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto que dice a continuación es clave, porque quiere decir que las profecías ya estaban escritas de antes, pero no las entendían. Entonces Jesús les abrió la mente para que entendieran todo lo que se quería decir desde el principio hasta en ese momento. Esto que nos enseña que no basta solo con leer la Biblia y ya está, sino que necesitamos comprender lo que leemos. Necesitamos que el Espíritu Santo se nos revele, su revelación. Muchos leen la Biblia buscando reglas, buscando historia, a ver qué pasa históricamente o inspiración. Pero Jesús nos dice algo revolucionario, y es que toda la Escritura habla de Él. Por lo tanto, si no vemos a Cristo, no estamos entendiendo el mensaje central.
Cristo no es un personaje más, no es una parte del mensaje. Él es el mensaje. Desde el principio, como hemos visto, Dios ya estaba preparando la venida de su Hijo, su venida para salvarnos. También debemos pensar, si Dios cumplió cada profecía sobre Cristo, por lo tanto, entonces también cumplirá su regreso, que está por venir, el juicio final y la vida eterna para los que creen. Si ya lo ha cumplido todo, entonces esto quiere decir que también se va a cumplir. Nos da seguridad porque todo al final se terminó cumpliendo. Los discípulos caminaron con Jesús, pero aún así no entendían. Pues hoy pasa lo mismo. Puedes leer la Biblia, pero no ver a Cristo. Puedes conocer textos, pero no conocer al Señor. Por eso necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Ahora vamos a orar para que nuestro Señor Jesucristo nos abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Te damos, Señor, gracias, Jesús, porque toda la Escritura da testimonio de ti, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí y dispuesto a abrir nuestro entendimiento y te pedimos que tú lo hagas, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento para que comprendamos la Biblia, Señor, al máximo posible. Que te pedimos que podamos verte en cada página, en cada pasaje bíblico y que podamos conocerte de verdad. Que tú nos abras la mente y nos des a conocer, Señor, más de ti. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que fortalezcas nuestra fe, viendo que todo lo que fue escrito de ti se terminó cumpliendo perfectamente. Y ayúdanos a vivir confiando en tus promesas, Señor, a que no perdamos la fe en ti, sabiendo que tú eres fiel y que tú ya has cumplido siempre. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén.